Bienvenidos una vez más a Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Les saluda el pastor y profeta Pedro Legrand y quisiera compartir con ustedes el día de hoy un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y lo he llamado varón de Dios. Y esto tiene relación con lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón respecto al crecimiento de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene un llamado a desarrollarse, a convertirse en un varón perfecto, como dice la Biblia, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Y la palabra de Dios nos habla en segunda de Timoteo 3:16 y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si usted me lo permite, vamos a orar para que el Señor se glorifique en este tiempo. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu unción en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que la luz de tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y aclare, Señor, toda oscuridad que hay en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues la palabra del Señor dice que toda escritura, toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Entonces, un hombre de Dios tiene que ser enseñado. Un hombre de Dios, primeramente, tiene que ser un discípulo, tiene que ser educado en la palabra del Señor, en el conocimiento del Señor. El Espíritu Santo debe de enseñarnos a nosotros. Digo debe, aunque sabemos que esta es una forma de decirlo, porque el Espíritu Santo se goza. Ese es el privilegio del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que nos convenía que Él se fuera, porque vendría el Espíritu Santo quien nos guiaría a toda verdad. Y el Señor Jesucristo es la verdad. Entonces, como podemos ver, lo primero que dice Pablo a Timoteo es que la Escritura es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu. Entonces, esa palabra inspirada por Dios, esa no está hablando de la palabra en general, sino que está hablando de la palabra inspirada de Dios. Esta palabra es útil para enseñar al hombre. Para reprender quiere decir que también es necesario que la palabra traiga exhortación a nuestras vidas. Es necesario que nosotros seamos exhortados muchas veces, porque algunos de nosotros a veces hacemos cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, y el Señor siempre trae una palabra de amonestación para que nosotros establezcamos nuestro camino en Él, para corregir, que acabamos de hablar, para instruir en justicia. Fíjense que no solamente dice para traer una instrucción, sino que para instruirnos en justicia. Dice la palabra que Dios bendijo a Abraham y que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Nos prepara para que nosotros podamos entender cuáles son los planes de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice que no nos conformemos a este mundo, sino que sea cambiada nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender sea cambiada
a través de su palabra, ¿verdad? Para que conozcamos a través de ella cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Entonces, si Dios hizo justicia o le contó por justicia la fe, nosotros entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todo este paquete que es la palabra de Dios no solamente sirve para entretener, porque muchas personas vienen a la iglesia con el hecho de pasar bien el rato y oír un mensaje. Y es bueno escuchar y pasarlo bien, claro, pero no es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es que el hombre de Dios, fíjese usted que no dice aquí el hombre, porque bien hubiera podido Pablo decir, a fin de que el hombre sea perfecto. Y cuando me refiero a hombre, estoy hablando no solamente de un varón, sino que estoy hablando de la humanidad. Y dice así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, si la perfección consiste en una estatura, ¿cuál es nuestra estatura? Porque si llegamos a la estatura del varón perfecto, ya no hay más. Pero si nuestra estatura es una dimensión menor a la estatura del varón perfecto, tenemos que crecer hacia esa estatura. Entonces, nuestro trabajo es que la palabra, cuando venga a nosotros, nos equipe, nos prepare, nos forme para que nosotros podamos crecer hasta esta estatura de perfección. Creo yo que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es una obra de perfeccionamiento, porque dice la palabra que el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, tenemos la oportunidad aún el día de hoy que el Señor nos prepare. ¿Qué puede pasar? Póngase usted con una persona que tenía que ir a la universidad, póngase. Estaba yendo a la universidad y tenía que sacar una licenciatura, pero se queda a medias de la carrera. Entonces, de nada le sirvió a esa persona haber llegado al tercer año de la carrera si no la terminó. ¿De qué serviría? Entonces, es lo mismo en nuestra carrera en el Señor. Si el Señor nos llamó a nosotros a ser un ministro, póngase usted, a alguien lo llamó el Señor a ser un pastor y se queda a medio camino y no llega a convertirse en ese ministro que el Señor estableció, entonces no cumplió con el llamado que el Señor le había dado. ¿Qué tal que Abraham, hablando de Abraham como empezamos, ¿verdad? ¿Qué tal que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Qué tal que Abraham hubiera salido en ese camino que el Señor le dice, ahorita tú no sabes a dónde vas, pero en el camino se te va a decir? Y que Abraham hubiera caminado y hubiera encontrado un lugar hermoso, que hubiera encontrado un lugar que era muy bonito y que había agua suficiente y que eran unos campos hermosos, y que Abraham hubiera dicho, bueno, Dios me dijo que saliera y que Él me iba a mostrar a dónde tenía que ir, pero para mí que aquí está bonito. Y se hubiera quedado ahí, se hubiera perdido de la gran bendición que cuando el Señor llevó a Abraham
a la tierra de Canaán, el Señor le dice a Abraham: mira, hasta donde tus ojos puedan ver, la tierra va a ser tuya. Entonces, no le estaba diciendo a Abraham, hasta donde tus ojos naturales puedan ver. Porque nuestros ojos, hermano, no pueden ver muy lejos. Pero espiritualmente, ¿hasta dónde pueden llegar tus ojos? Nuestros ojos pueden llegar a ver no solo una dimensión espacial, sino que una dimensión espiritual. Entonces podemos llegar a ver el futuro. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿hasta dónde piensas llegar? ¿O ya te cansaste tal vez? Es que yo tengo 25 años de estar en el Evangelio y como oí una vez a un pastor que dijo: fíjese que yo ya leí la Biblia 3 veces y pues ya me la sé y ya no hay más. Y entonces quería dejar el ministerio por eso. Pero ¿será que nosotros ya llegamos a la estatura de la plenitud del varón perfecto? Tal vez no. Entonces, toda escritura que ha sido inspirada por Dios, toda escritura que está comprendida entre Génesis y Apocalipsis, esa es la palabra inspirada de Dios. Toda esa escritura tiene por propósito, como objetivo primordial para nosotros, el hacernos semejantes al Señor. Cuando el Señor hizo a Adán, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero resulta que en el camino Adán perdió esa imagen, esa semejanza. Para eso viene el Señor Jesucristo, precisamente, para que nosotros alcancemos la imagen y la semejanza ya no de Adán, sino para que alcancemos la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Entonces, tal vez la meta es una meta muy grande. Y tal vez nosotros podemos decir: pero eso es demasiado, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal vez si nos hubieran puesto la estatura de Timoteo, o la estatura de Pablo, o la estatura de Simón Pedro, no. El Señor dice: ustedes van a crecer y se van a perfeccionar cuando se parezcan a mí, cuando recobren la visión, cuando recobren esa visión que perdió Adán. Entonces, nuestro trabajo es el perfeccionamiento, es alcanzar la estatura de ese varón perfecto. Entonces, fíjese usted que la palabra de Dios nos menciona a algunos hombres que fueron llamados hombres de Dios en la palabra. Vamos a empezar por Josué capítulo 14 y versículo 5 en adelante. Dice así la palabra: tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios. Entonces, fíjense que la primera persona a la cual se le da el título de hombre de Dios es a Moisés. Wow. Entonces, ya desde ya, hermano, por lo menos en mi caso, yo me siento descalificado, porque no cabrías en las sandalias de Moisés. Pero, bueno, el Señor
nos está llamando para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros crezcamos. Y dice así: entonces, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios. Entonces, hubiera sido suficiente para Caleb decir lo que el Señor dijo a Moisés, pero agregó el título de hombre de Dios. ¿Cómo adquirió Moisés el título de hombre de Dios? Pues teniendo una relación con Dios. Lo más importante de Moisés es que Moisés tenía una relación con Dios, como la relación que un hombre tiene con su amigo, el Señor, y le hablaba a Moisés cara a cara. Entonces, la relación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es tener una relación con Dios. Generalmente nosotros pensamos que el venir a la iglesia, que el cantar, que el ministrar, que el escuchar la palabra, eso es tener una comunión con Dios. Y tiene razón, pero no lo es todo. Porque la relación principal de Moisés con Dios era en el monte del Señor, donde nadie podía subir más que Moisés y Dios. Y hay un lugar de intimidad en el que nosotros tenemos que tener esa relación con Dios. En ese lugar de intimidad el Señor se nos va a manifestar. Hermano, no estoy hablando una historia, una fábula, sino que esta es la realidad. Yo creo fielmente y lo he recibido en mi vida. He tenido encuentros con el Señor y ese debe de ser nuestro anhelo, tener encuentros con el Señor. Y el que tenga esa relación con el Señor va a ser llamado un hombre de Dios o una mujer de Dios. Además de eso, viene Moisés y da una declaración extraordinaria. Dice: y el Señor levantará a un profeta como yo de entre nuestros hermanos, y a él hay que oír. Entonces, Moisés se pone como un ejemplo. Moisés se pone como una figura de quien ha de venir, del Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque también el Señor nos pone a nosotros para que nosotros seamos una reflexión, no una reflexión de reflexionar, sino que una reflexión de reflejarse, como se refleja nuestro rostro en un espejo. Entonces, nosotros tenemos que adquirir la imagen del Señor y transmitirla a los demás. Entonces, fíjese usted que es muy precioso verdaderamente que el Señor nos llame para su servicio. El Señor dice: primeramente dio dones a los hombres, primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Perfecto. Es importantísimo, hermano, que hayan ministros. Ya lo dice la palabra: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Estamos de acuerdo en eso. Pero nuestra meta realmente no debe de ser un pastor, un apóstol. Nuestra meta debe de ser llegar a ser como el Señor. Esa es la meta que debe de haber en nosotros. Pero sigamos leyendo,
tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Entonces, una de las características de Moisés era ese liderazgo que él tenía. Entonces, nosotros como hijos de Dios, con la imagen del Señor Jesucristo, también tenemos que aprender a tener un liderazgo, a repartir la bendición que Dios nos ha dado. El hombre de Dios, hermano, no quiere solo para sí, sino que quiere dar todo el tiempo. Los dones que el Señor nos ha dado, los dones que el Señor nos ha dado no son para nosotros, ni para hacer dinero. Fíjese que yo conozco profetas, por ejemplo, entre comillas, ¿verdad?, que se dedican a negociar con sus dones. Mira, yo tengo una palabra que darte, el Señor me habló y yo tengo una palabra que darte, pero te la tengo que ir a dar a tu casa, como es entre las 12 y la 1 de la tarde. Sobre todo si hay carnita asada ese día. Lo que quiere no es dar la palabra que el Señor dio, lo que quiere es un almuerzo gratis. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que saber eso. Tenemos que entender que nuestro llamado primordial no es ser pastor, ni diácono, ni evangelista, lo que usted quiera, sino que nuestro llamado primordial es ser hombres o mujeres de Dios, tener la imagen del Señor Jesucristo, la semejanza de Dios. Entonces dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, primero dijo hombre de Dios y ahora dice siervo del Señor. Otra de las características del hombre o mujer de Dios es que son siervos del Señor. Mire, esto es importantísimo, porque hay personas que se convierten en siervos de un pastor, siervos de un profeta, siervos de un apóstol. Pero realmente, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser siervos, pero del Señor. Aunque sirvamos a los ministros, yo no estoy diciendo que no, pero nuestro servicio no debe de ser poniendo nuestros ojos en el hombre, sino que poniendo nuestros ojos en Dios. Porque, hermanos, si nosotros servimos al hombre, póngase usted, era un pastor bien bonito y todo el mundo lo quería y todo. Pero un día el pastor deja de pastorear. Y entonces la gente dice, ay, de paso que ese fue el pastor que me casó, ese fue el pastor que me bautizó, entonces ahora me tengo que casar de nuevo. Entonces, hermano, ¿quién lo bautizó a usted? ¿Lo bautizó el pastor o lo bautizó el Señor? El Señor, hermano. ¿Quién lo casó a usted? ¿Quién bendijo su matrimonio? El pastor. Sí, hermano, si nosotros somos hombres y si nosotros damos una bendición, la tenemos que dar en el nombre de Dios, porque podrá salir algo bueno de nosotros. No, hermano. Entonces, mire, dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé cómo yo
lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor. ¡Qué precioso este hombre! Aunque no se dice de Caleb que era un hombre de Dios, yo creo que sí era un hombre de Dios. Le creyó a Dios con todo su corazón, hermano, y no temió a hablar lo que era conforme al corazón de Dios. ¿No les había dado Dios la tierra de Canaán? ¿No les había bendecido Dios con esa tierra? Pero los demás hombres lo que vieron fue el problema que se daba en aquel lugar. Es que ahí hay gigantes y ¿qué vamos a hacer? Hermano, dijeron que se veían como chapulines en relación a los que vivían en aquel lugar. Hermano, también nosotros nos vemos como chapulines muchas veces y no colorados precisamente delante del Señor. Pero si el Señor va con nosotros, Él no nos va a avergonzar. Si Él nos dio la promesa, esa promesa se va a cumplir. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Estas fueron las palabras de Moisés. Moisés no dijo porque han seguido, bien pudo haber dicho eso, porque has seguido plenamente al Señor. Pero Moisés dijo porque han seguido plenamente al Señor mi Dios. Qué lindo eso, hermanos, qué precioso eso, porque Moisés tenía una relación de pertenencia con Dios. El Señor dijo: este pueblo será mi pueblo y yo seré su Dios. Y miren, muchas veces he oído yo esta expresión: que tu Dios te ayude. Ese Dios que tenés. Si Dios a vos te oye y a mí no. Pero hermano, nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Nosotros tenemos que reconocerlo a Él como nuestro papá. Él es nuestro Padre. Es cierto, tuvimos a nuestros padres, los padres que nos dieron este cuerpo, que nos cuidaron, que nuestras madres que nos tuvieron en el vientre por 9 meses, que nos amamantaron. Perfecto, maravilloso, y la palabra de Dios dice que los honremos. Pero al primero que tenemos que honrar es al Padre de nuestro espíritu, a Jehová de los ejércitos. No sé cómo le dirá usted a Dios, si le dirá mi Señor, papito, yo no sé. Pero usted tiene que tener una relación de pertenencia con su Dios. Y ahora, he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió. Estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Otra característica de este varón de Dios, de este hombre de Dios. Este hombre de Dios tenía que tomar decisiones.
Moisés nunca tomó una decisión, hermano, por su propio parecer. Hasta el día en que golpeó la peña 2 veces y hizo brotar agua de la peña. Y ese día el Señor se enojó con él. ¿Y eso qué nos enseña? Que nosotros debemos de consultar con el Señor antes de tomar decisiones. Sobre todo hay decisiones de suma importancia en nuestras vidas. Y una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar en su vida es en relación a con quién se va a casar. ¿Por qué? Porque esa decisión no solamente va a aplicar a esa persona, primeramente va a aplicar al cónyuge y luego a la familia de ambos y luego a los hijos que vengan como fruto de ese matrimonio. Entonces, creo que ahí es necesaria la guianza del Señor y del Espíritu Santo. Así que si usted está en planes de formar su hogar, pídale al Señor, hermano, que le dirija, o hermana, que el Señor le dirija a usted para encontrar a la persona que no solamente va a compartir su vida, sino que va a compartir su genética para darle vida, quién sabe, tal vez a un pueblo entero, a una nación, así como fue con Abraham. Mire hasta dónde llegó la bendición de Abraham hasta nuestros días. Nosotros somos llamados hijos de Abraham por la fe. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló en aquel día, porque tú oíste aquel día que ahí habían anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Gloria a Dios. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Qué maravilloso, hermano. Aquí vemos, fíjese usted, entrelazada la vida de Moisés con la vida de Josué, con la vida de Caleb y con la vida de sus herederos. Por eso es que nosotros debemos de trabajar en función no solamente a nosotros mismos, hermano. Fíjese que nosotros alguna vez hemos tal vez dicho, es que yo quiero hacer lo que a mí me venga en gana. Pero realmente, ¿será que eso va a ser lo mejor para usted? Y ya no solamente piense en usted. Los hijos de Dios no solamente debemos de pensar en nosotros, sino que debemos de pensar en que nuestros actos, en que nuestros aciertos o nuestros desaciertos van a afectar a muchas personas. Incluso a personas que tal vez llegaremos a amar mucho, como a nuestros hijos, como a nuestros nietos. Pero si nosotros, amados, somos bendecidos, fíjese usted, Josué y Caleb tomaron la decisión de decir, conforme a la voluntad de Dios, esta tierra es buena. Esta es una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor los bendijo. Mire lo que dice aquí. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Qué precioso, amado hermano, que el Señor nos bendiga y que nosotros
que el Señor nos diga a ti o a mí, mira, toda esta tierra te la voy a dar a ti por heredad. Te voy a dar Quetzaltenango. Te voy a dar Escuintla. Te voy a dar Guatemala, te voy a dar Estados Unidos. ¿No dice eso la palabra de Dios? Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Gloria a Dios. Pero sigamos adelante, hermano, que todavía falta. Primer libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 5. Dice así: cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él: ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Aquí estamos hablando del rey Saúl, aquel hombre que iba a llegar a ser el primer rey de Israel. Estamos hablando de este hombre, y dice así: y él le respondió: he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad. Mire cómo hablan del profeta Samuel. La palabra de Dios dice: y él respondió, he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad. Era conocido Samuel como el hombre de Dios en todo Israel, hermano. Todo el mundo sabía que Samuel era un profeta de Dios. Y le respondió: he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Mire, sea usted un hombre de Dios, una mujer de Dios, y muchos lo van a tener a usted en alta estima. Obviamente que siempre van a haber enemigos que se van a oponer. Y él le respondió: he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. ¡Wow! ¡Qué característica más importante de un hombre de Dios! Que su palabra es certera. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Entonces Saúl dijo a su criado: pero he aquí, si vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Y el criado volvió a responder a Saúl y dijo: he aquí, tengo en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata, se la daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Fíjese qué precioso esto, porque ellos estaban preocupados, tenían la preocupación en su corazón de agradar al hombre de Dios, de llevarle un presente al hombre de Dios. Pero sigamos. Dice la palabra en el versículo 9: antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces aquí vemos cómo se le conocía al profeta Samuel. Se le conocía como un vidente. Entonces, un hombre de Dios, hermano, debe tener visión. Una de las cosas que el hombre de Dios necesita tener es pedirle al Señor: Señor, dame una visión hacia dónde voy. ¿Hacia dónde va el pueblo que está conmigo? ¿Hacia dónde va este ejército que tú nos has dado? Entonces Saúl dijo a su criado: bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad
donde estaba el hombre de Dios. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel, diciendo, qué precioso, hermano, qué preciosa historia. Mire cómo el Señor le hablaba a Samuel antes que las cosas sucedieran. Ya el Señor había puesto a Samuel sobre aviso de que Saúl iba a llegar. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Mire, lo identifica. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Segundo libro de Crónicas 8:14, dice así: y conforme a las ordenanzas de su padre David, se designó las clases sacerdotales en sus servicios, a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes según lo prescrito para cada día, y a los porteros por sus clases para cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Entonces, ya vimos a Moisés, que es el primero que la Biblia llama hombre de Dios. Luego vimos a Samuel y ahora vemos al rey David, a David que la palabra lo llama hombre de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey tocante a los sacerdotes y a los levitas en cosa alguna, ni tocante a los almacenes. Dos veces, hermano, tanto en el libro de Reyes como en Crónicas, se habla de esto precisamente, y en las dos le dan a David el título de hombre de Dios. Entonces, fíjese usted que yo veo acá lo que el rey David hizo. Dice que David dio orden y designó sacerdotes para el servicio de alabar a Dios. Entonces, un hombre de Dios es un adorador. Una de las características de un hombre de Dios, y mire, hermana, usted que me está viendo y como le decía antes, tal vez tiene planes de encontrar a su media naranja. Si usted busca a un hombre de Dios, búsquelo con estas características. Si el muchacho tal vez va a la iglesia, tal vez se sienta con usted, de vez en cuando dele su miradita a ver cómo se comporta en la adoración. Si usted ve que está metido con el Señor, si es un adorador, ya es un punto a favor. Entonces dice, y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las clases sacerdotales en su servicio, a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes según lo prescrito para cada día, y a los porteros por su clase para cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Entonces, fíjese que el rey David levantó hombres para adorar a Dios, pero también levantó porteros. Entonces, en la casa de Dios deben haber ministros porteros que estén atentos a quién entra y a quién sale, a quién se le abre la puerta y a quién no. El Señor tiene que designar en la casa de Dios hombres que conozcan a los que entran. Primer libro de Reyes 12:20 dice así:
Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. Usted sabe que este es el tiempo después de la muerte de Salomón. Salomón ya no está y el Señor le dice a Salomón: por causa de tus pecados yo te voy a quitar el reino, pero no lo voy a hacer en tu tiempo, sino que en el tiempo de tu hijo Roboam. Entonces el Señor levanta a un oficial del rey llamado Jeroboam para que se convierta en rey. Y dice así: y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David. ¡Wow, hermano, qué terrible! Sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios. Entonces, ya tenemos a Moisés, tenemos a Samuel, y ahora tenemos a Semaías. Y entonces mire lo que Semaías hizo, hermano. Semaías, hombre de Dios, él dijo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. ¿Qué nos habla esto, hermano? Esto nos dice que un hombre de Dios, que un varón de Dios debe de ser un hombre de paz. El Señor mandó a Semaías, hombre de Dios, a decir: no peleen, no peleen entre hermanos. Ustedes son hermanos, Judá e Israel son hermanos. ¿Por qué van a pelear? El Señor había enviado esa palabra. Ya lo dije, una de las características del hombre de Dios es que da la palabra conforme el Señor se la ha dado. Yo creo que esto es importante, pero también veo algo más aquí, y es el valor de Semaías. Él fue con Roboam, rey de Judá, y le dijo: lo que estás haciendo está mal. Qué interesante, hermano, qué interesante, un hombre de Dios como Semaías, que no le importó que le cortaran la cabeza, hermano, porque era el rey de Judá. Y él fue y le dijo: mira, no hagas tal cosa, porque realmente es Dios el que ha determinado esto. Pero sigamos adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Esta es una historia muy preciosa, hermano, que quisiera tener más tiempo para elaborar en ella. Pero debido a que tenemos ya corto tiempo, solo voy a leer esto. Y dice así, 13:1, primer libro de Reyes. Y aquí un hombre de Dios. Primero, mire lo primero que se habla sobre este varón. Y he aquí un hombre de Dios
fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor. Usted sabe que Jeroboam había hecho en Israel un altar idolátrico que no agradaba al Señor. Entonces el Señor mandó a este hombre de Dios hasta Betel para aclarar, para decirle al rey el pecado que estaba cometiendo. Y dice así: y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor. Es decir, digámoslo de esta manera: y aquí un hombre de Dios fue a Judá, a Betel, por orden del Señor. Y cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, y clamó el hombre de Dios, clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti serán quemados huesos humanos. Entonces le estaba dando una instrucción de parte de Dios al rey Jeroboam. Hermano, como le digo, se necesitaba tener los pantalones bien puestos, o digámoslo así, la túnica bien puesta. Aquel mismo día, primer libro de Reyes 13:3, aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. Mire cómo llegó este hombre. Dijo: yo vengo a dar un mensaje de parte de Dios, pero este mensaje no lo traigo así nomás, sino que voy a darles una señal del cumplimiento de lo que yo estoy diciendo. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios, una vez más, y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Se quedó, hermano, puro emetra, hermano, deteniendo el tráfico aquel hombre. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces, un hombre de Dios es un hombre que se mueve en las señales, hermano. Un hombre de Dios es aquel que hay señal en su vida de que Dios está con él. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, una vez más, mire: te ruego que supliques. Mire lo que el rey hizo. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Gloria a Dios, hermano. Entonces, un punto más. Un hombre de Dios es un hombre de oración. Es un hombre de Dios aquel que tiene compasión. Como dijo el Señor: misericordia quiero
y no sacrificio. Un hombre de Dios es misericordioso. Abraham era un hombre misericordioso. Y cuando supo que el Señor iba a destruir Sodoma, le dijo Abraham al Señor: Señor, vas a destruir a los justos juntamente con los injustos. Aquí vemos a un hombre que intercede, hermano, a un hombre que clama. Fíjense que la diferencia entre Abraham y Lot, cuando el Señor le habló de la destrucción de Sodoma, Abraham le pidió al Señor que tuviera misericordia. Pero cuando los ángeles llegaron con Lot a decirle que se iba a destruir Sodoma, no le interesó a nadie. No sacó a nadie. Los ángeles le dijeron a Lot: ¿quiénes tienes aquí más que tus hijas, tus hijos? Y Lot no tenía a nadie, hermano. No pudo pedir. Lot no pudo pedir por nadie. Hasta los hijos de Lot se quedaron ahí. Hasta la esposa de Lot, hermano, se convirtió en un pilar de sal. Sí. Entonces, hay una diferencia aquí entre estos dos. Entonces, así sabemos quién es un hombre de Dios y quién no lo es. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Un hombre de Dios no recibe sobornos. Un hombre de Dios sabe que su paga no viene del hombre, sino que viene del Señor. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta. Mire, yo quiero que usted vea la diferencia. Aquel hombre que vino de Judá, la Biblia le llama hombre de Dios. Y a este dice así: moraba entonces en Betel un anciano profeta. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo hombre de Dios que anciano profeta. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho en aquel día en Betel, las palabras que él había hablado al rey, y las contaron también a su padre. Entonces le dijo, esto ya es el anciano profeta hablando con el hombre de Dios. Y entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar.
porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan, ni beberás agua ahí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta, como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor: tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo: no comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. ¡Wow, hermano! ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla que un hombre de Dios va a ser corregido, que Dios va a estar con él, y si él se aparta del camino, el Señor lo va a corregir. ¡Wow, hermano! Mire, la palabra de Dios dice que toda disciplina en este tiempo no es causa de gozo. Lo entendemos, pero al final de los tiempos producirá fruto apacible de justicia. Entonces, hermano, nosotros necesitamos, si tú eres un hombre de Dios, dale gracias al Señor, porque no hay cosa peor, hermano, que uno esté haciendo lo malo y que Dios no lo corrija. Como dicen por ahí, lo peor que nos puede pasar es que no nos pase nada. El Señor tenga a bien, hermano, tenga a bien corregirnos cuando nos estamos desviando. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, hermano. Y el Señor no tuvo reparo en ordenar los caminos de aquel hombre que había desobedecido. Un hombre de Dios debe saber cuando Dios le habla. Y hermano, aunque el mundo le diga lo contrario, aunque todos se opongan, tiene que seguir adelante. No digo que sea terco, no digo que sea necio, digo que sea sabio en escuchar la voz de Dios. Porque también hay algunos que dicen que Dios les habló, hermano, y fue un sueño de plátanos fritos. Pero nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos habla, hermano, cuando Dios da una orden, hay de aquel que no obedezca. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 22. Dice la palabra del Señor: el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Aleluya, gloria al Señor, hermano, porque esto nos está hablando de que un hombre de Dios, aquí en este caso es el profeta Elías, en la casa de la viuda. Usted sabe que se muere el hijo de la viuda.
Y entonces el profeta intercede, clama ante Dios, hermano. Y el Señor le devuelve la vida al hijo de la viuda. Se dice que Elías estuvo por lo menos 2 años y medio en la casa de la viuda. Imagínese usted tener de visita al profeta Elías en su casa, hermano. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio más grande! ¿Se imaginan los cultos que se armarían en la casa de la viuda? Ha de haber sido impresionante. Y aquella mujer había escuchado hablar al profeta de todas las cosas que el Señor había dicho. ¿Cree usted que el profeta no le contó a la viuda algún día ahí comiendo pan de la vasija, verdad? Se sentaron a comer y el profeta le hablaba: vieras, cuando el Señor me habló a mí de que fuera con Acab, yo le dije: mira, Acab, sos un perturbador de Israel, mientras tu casa gobierne, no lloverá sobre Israel, sino hasta que por medio de mi palabra caiga la lluvia. Se lo ha de haber contado muchas veces, hermano. Y la mujer seguramente que salía todos los días y ponía su mano fuera de la casa para ver si estaba lloviendo, porque no le creía, digo yo, pues, al profeta Elías. Porque hasta el final, mire, hasta el final de esto, cuando él le entrega a su hijo, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Otra característica de un hombre de Dios. Un hombre de Dios, hermano, no dice mentira. Un hombre de Dios es cabal, siempre recto en su palabra. Gloria a Dios, hermano. Espero que hasta el momento el Señor esté despertando en nosotros, hermano, el anhelo de convertirnos en hombres y en mujeres de Dios. Porque que esté hablando de hombres de Dios no quiere decir que no esté hablando de mujeres de Dios. También las hermanitas deben cuidar su boca, ¿verdad? Y hablar verdad. Segundo libro de Reyes 1:6. Y ellos respondieron: un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: id, volved al rey que os envió y decidle: así dice el Señor, ¿acaso porque no hay Dios en Israel, envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, no bajarás del lecho. Esto, fíjese que esto el Señor se lo mandó a decir al rey de Israel, hermano, que estaba enfermo. El rey había mandado a buscar a la casa de un dios falso, a los profetas de un falso dios. Porque como estaban acostumbrados, hermano, en tiempo de Jezabel, a consultar a Baal, este loco, hermano, era hijo de Jezabel, hijo de Acab. Y dice, y ellos respondieron. Esto se lo están diciendo los enviados del rey. Se lo están diciendo al rey. Entonces dice: y ellos respondieron: un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: id y volved al rey que os envió y decidle: así dice el Señor, ¿acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, no bajarás del lecho, no bajarás de esa cama de enfermo en la que estás,
al que has huido, sino que ciertamente morirás. ¡Wow, hermano! ¿Se puede imaginar eso? Y él les dijo: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Y ellos le respondieron: era un hombre cubierto de pelo. En otras versiones dice: era un hombre peludo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Y él dijo: ese es Elías Tisbita. Y entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres. Y este subió a él, y he aquí Elías estaba sentado en la cumbre del monte. Y le dijo: hombre de Dios, el rey dice: desciende. Eso le fueron a decir a Elías. Pero yo quiero que vea usted cómo le dicen a Elías: hombre de Dios, el rey te dice: desciende. Respondió Elías y dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Si lo hubiéramos naturalmente, hermano, sería de acusar a Elías con los derechos humanos. Pero mire, si lo vemos desde una forma espiritual, hermano, un hombre de Dios tiene que tener una palabra que de su boca salga el fuego de Dios que consuma lo que no sirve. Respondió Elías y dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo envió a él otro capitán de 50 con sus 50, que le habló y le dijo: hombre de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Mire, el anterior le dijo: desciende, hermano, y quedó en calidad de chicharrón. Este otro viene y le dice: desciende inmediatamente. Y respondió Elías y les dijo: si yo soy hombre de Dios, que descienda el fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Fíjense que qué interesante, porque aquí murieron 100 hombres. Y hermano, en el tiempo de Acab, el siervo de Acab había guardado 100 profetas, 50 en una cueva y 50 en otra cueva. Y el siervo de Acab, hermano, lo sostenía con pan y con agua. Por todo el tiempo en que duró la persecución de Jezabel, el Señor guardó 100 profetas. Pero Elías hace justicia con 100 hombres que eran enemigos del hombre de Dios. Qué interesante. Segundo libro de Reyes 1:13. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Y a estas alturas, hermano, se puede imaginar el escándalo que eso sería. ¿Cómo llegarían aquellos hombres, hermano? Si todo el mundo sabía a estas alturas, ya había salido en los periódicos. Elías hace chicharrón a otros 50. ¡Ja! Hermano, esto era cosa seria. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. ¿Se puede imaginar cómo iría aquel hombre, hermano? Y cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole:
hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sea preciosa ante tus ojos. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que Elías tuvo misericordia de aquellos 50 hombres para la gloria de nuestro Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 8, dice así: y al oír Eliseo, el hombre de Dios, una vez más, fíjense, vamos con distintos hombres de Dios. Hablamos de Moisés, hablamos de Samuel, hablamos de David, hablamos de Semaías, hablamos del hombre de Dios que vino de Judá, hablamos de Elías y ahorita hablamos de Eliseo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Usted sabe la historia de Naamán. Naamán tenía un pequeño problema. Era leproso. Y entonces había llegado a buscar la sanidad a Israel. Y encuentra a Eliseo y Eliseo le dice: Naamán, vete al Jordán y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y hermano, el Señor sana a Naamán y dice que la piel de Naamán se convirtió como en la piel de un niño. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Eso nos enseña que un hombre de Dios ve el pecado en una persona, porque la lepra es figura del pecado. Eliseo vio el pecado en aquel hombre, Naamán, y le dijo: sumérgete 7 veces en las aguas de la palabra, sumérgete en el Jordán, humíllate. Un hombre de Dios es un evangelista. Un hombre de Dios es aquel que tiene la palabra de salvación en su boca. Y algo más que a mí me llama la atención de la historia de Naamán es que cuando Naamán le manda obsequios al profeta, al hombre de Dios, Eliseo dice: ¿acaso es tiempo de estar recibiendo regalos? Eso nos enseña, hermano, que un hombre de Dios tiene que tener su confianza puesta en el Señor, hermano. ¿Y de dónde viene su bendición? Nosotros debemos de saber que nuestra bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. Que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su paga. Entonces, sírvele al Señor, hermano. Sírvele al Señor y el Señor te va a bendecir. Nada te va a faltar. Segundo libro de Reyes 5:14. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo:
he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Lo importante es que él reconoció, hermano, que solo Dios reina sobre toda la tierra. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, como lo leímos en un principio, ¿verdad? Como dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Oremos, amado hermano, para que esta palabra permanezca en nuestro corazón y en nuestro espíritu y que dé fruto al 100%. Yo clamo hoy para que el Señor nos haga a todos nosotros, hombres de Dios y mujeres de Dios, que temamos al Señor y que lleguemos, amados, que lleguemos a tener esa altura, esa estatura del varón perfecto. Permítame orar. Padre bendito, Dios de misericordia, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que tú nos has hablado en este día. Esta palabra que tú has ministrado a nuestro corazón, Señor. Te suplicamos que tú nos bendigas hoy. Te suplicamos, Señor, que nos hagas hombres y mujeres de bien delante de ti. Señor, para que un día, Padre Santo, podamos ser reconocidos también como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Padre, Señor, en esta oportunidad hemos visto la vida de profetas. Si nos damos cuenta, solo hemos hablado de profetas de Dios. Y cada uno de ellos fue llamado siervo, hombre de Dios. Yo te pido, Señor, que tú derrames sobre nosotros una porción de tu Espíritu poderosa, Padre. Que tú derrames la unción profética sobre nuestras vidas, Señor, para que la unción de tu Espíritu Santo, que la unción profética haga de la iglesia un ejército de hombres y de mujeres de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.